Bueno, hola, buenos días. Soy Gemma Tena, soy médico de familia. Trabajo en el Centro de Salud de Entrevías desde hace 9 años y en la sanidad pública desde hace 20. ¿Cómo es un día a día en tu consulta? Pues bueno, lo normal es, pues tenemos consulta presencial, sobre todo de coronavirus principalmente, y luego consulta telefónica con la que intentamos evitar que los pacientes vengan al centro y no sea un foco de contagio y porque no puede haber aglomeraciones. Claro, yo trabajo en un centro donde hay mucha gente y no puede haber en la sala de espera a 50 personas. Entonces, bueno, ese es el grueso principal, eso más los domicilios, y luego consulta presencial que no es coronavirus. Ahora mismo el coronavirus es lo que más se lleva. Entonces, bueno, pues nosotros trabajamos nuestro horario en teoría es de 2 a 9. A veces vamos antes y nos quedamos hasta mucho después porque no abarcamos todo el trabajo que hay en la actualidad con nuestro horario habitual. Entonces ese es un poco el día a día. Coronavirus con teléfono y coronavirus. ¿Cuánto ha cambiado la atención telefónica a la atención primaria? A ver, yo creo que era una cosa que reivindicábamos los médicos. Creemos que hay muchas cosas que se pueden resolver telefónicamente y no es necesario ir al centro de salud. Lo que pasa es que ahora se ha convertido prácticamente en el grueso de la consulta, ¿no? Cuando detectamos un paciente que necesita venir al centro le decimos que venga, ¿vale? Entonces ha cambiado mucho, es muy cansado, sobre todo porque la gente está como enfadada, ¿no? Y estaban acostumbrados a venir muy continuamente al centro de salud. O sea, yo creo que había un abuso de la consulta presencial. Ahora tiene que ser mucha telefónica porque no se puede hacer de otra manera, pero creo que debería quedarse la consulta telefónica, no en el grueso que tenemos ahora, pero sí para resolver muchas. Entonces ha cambiado mucho porque nuestra labor era totalmente presencial prácticamente. Teníamos o sea, la consulta telefónica era por alguna duda que te llamaba un paciente y ahora se ha convertido en el grueso, que tampoco nos gusta. Pues eso, tendría que ser un término medio, yo creo. ¿Entiendes el enfado de la población en estos momentos? A ver, yo creo que no. O sea, yo entiendo que porque creo que esto es una consecuencia de lo que te comentaba antes, de que esto se ha convertido en un producto de consumo. Es decir, como yo tengo a mi médico y mi centro de salud aquí en el barrio, yo puedo ir todas las veces que quiera, cuando me dé la gana y en las condiciones que quiera, independientemente de si lo que me pasa realmente es un problema de salud grave o no. Entonces, ¿qué es lo que hacía la mayoría de la población? O sea, yo voy, pues eso, mucha gente lo hacía, pues si voy todos los días o pido cita todos los días o muy a menudo, o aunque sea una tontería, como están abiertos, pues yo voy y que me atiendan. Entonces, yo creo que esto es consecuencia de eso. Se ha pasado a lo mejor un poco el miedo del principio y entonces ahora vuelvo a solicitar lo que hacía antes, consumo lo que consumía antes. Entonces, como no lo tengo porque hay restricciones, porque no podemos y tal, pues entonces me enfado, oímos cosas como pues si no estáis trabajando yo no sé por qué tengo que pagar la seguridad social, tenéis cerrado y no nos atendéis, cuando no paramos. Entonces, bueno, es una atención diferente. Es verdad que hay gente que se lo explica y lo entiende perfectamente, o sea, no es todo el mundo y hay gente que se interesa y os entiendo perfectamente y tal, pero mucha gente, pues la verdad es que son comentarios muy desagradables, ¿no? ¿En qué situación concreta se encuentra tu centro de salud en Entrevías? Pues mi centro de salud, puedo decir, sí, yo trabajo en Entrevías, que es una de las zonas más castigadas por el coronavirus en cuanto a casos y tal, y entonces es una situación pues muy difícil porque tenemos muchos casos, tenemos muchos pacientes, vemos mucho coronavirus, estamos haciendo muchas pruebas con un personal mermado y un poco a contrarreloj. Entonces la sensación que tenemos es, pues bueno, yo creo que vamos todos con bastante angustia a trabajar porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar, estamos todos con mucha ansiedad, pues dormimos mal en general. Quiero decir, es un trabajo al que ya vas un poco, pues eso, diciendo, pues es que yo no sé si quiero seguir trabajando así, ¿no? Y evidentemente lo haces y sigues adelante y todos vamos a una, pero la sensación que tenemos un poco es de que no llegamos, de que no abarcamos y de que no se está haciendo, se están desatendiendo, entre comillas, desatendiendo cosas que tendrían que atenderse porque no podemos dejar de atender lo del coronavirus. Entonces pedimos, por ejemplo, que se externalicen las PCRs, que no se hagan en el propio centro de salud, que haya un equipo médico, pues,
no lo sé, si el ejército o que se contraten tal y que se saque fuera del centro para que el centro pueda volver a retomar un poco ciertas patologías que ahora las tienes un poco en segundo plano, ¿no? ¿Sientes que la atención primaria ahora mismo es todo menos esa atención primaria? Es decir, esa cercanía, esa salud comunitaria. Yo creo que ahora mismo eso está relegado a un segundo plano y ahora principalmente lo que se trata es todo coronavirus, porque aunque no estés en la consulta de coronavirus viendo pacientes, al final estás resolviendo la baja porque estoy en cuarentena, te llaman porque he sido un posible contacto, o sea, al final todo va girando en torno a eso, ¿no? Entonces, si no es por lo presencial, es por lo burocrático, está todo, y luego encima no hace más que oír pues lo que hablábamos antes de bajas, de a ver qué pasa con los coles, con los padres y tal, o sea, cosas que están completamente fuera de nuestra competencia, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo llevas trabajando en Entrevías? Yo en Entrevías llevo 9 años trabajando, o sea que conocemos a la población ya, o sea, mis pacientes nos conocemos mucho y es verdad que en general tus propios pacientes bien, pero como falta mucha gente, tenemos muchos repartos y tal, pues ves muchas veces pacientes de otros médicos y bueno, pues a veces oyes cosas un poco desagradables y a veces, bueno, pues y luego también tengo que decir que hay pacientes que te preguntan cómo estás, cómo está tu familia, si te has puesto enfermo y que se alegran mucho de hablar contigo, o sea que eso también hay que decirlo, ¿no? Que no es todo... En estos 9 años que llevas trabajando en Entrevías, ¿cuánto ha cambiado tu labor de medicina familiar y comunitaria? Pues yo creo que como en general la sanidad en Madrid, que es la que yo conozco más, pues a peor, porque tienes más pacientes con menos tiempo y tienes que resolver pues lo que es el consumo. O sea, yo voy a un supermercado, me quiero comprar una bolsa de patatas fritas y me la compro, entonces yo quiero ir al médico y que mi problema me lo solucione en ese mismo momento, sin esperas y todo ya. Entonces, por eso... Yo creo que ahí está el problema de la sanidad, que se ve como un producto de consumo y muchas veces explicarle a la gente que esto necesita un tiempo, que necesita unas pruebas y que no es esto y ya tengo la solución, como cuando voy al supermercado, pues yo creo que es lo que peor llevamos los médicos, ¿no? Y sobre todo que también pierdes, como a veces hay mucha demora en las cosas, pues que pierdes muchas veces el seguimiento del paciente, porque le pides una prueba y te la hacen a los 8 meses. Es que es inviable hacer un diagnóstico y un seguimiento así, ¿no? En muchos casos. Entonces yo creo que la sensación que tenemos, o yo por lo menos, es que yo sobrevivo. En mi trabajo soy una superviviente y como mucho, o sea, haces lo que puedes con los medios que tienes. Porque ¿cuántos años llevas trabajando en atención primaria? Llevo 20 años. Vale, ¿te has pensado si has hecho bien en trabajar en un centro de salud, viendo cómo ha cambiado la situación? No creo que sea la palabra arrepentimiento, pero... Sí, te entiendo. Pero ¿te has replanteado en algún momento de tu carrera? O, por ejemplo, el otro día nos contaba Ángel Carrasco, pediatra, 30 años, nos decía, pues no, pero a lo mejor sí haberme ido del país a otros sitios. Y Dora nos decía, joder, me da pena como que amo la especialidad como la pediatría, ver cómo está. ¿Tú tienes sentimientos parecidos? Pues yo creo que sí. Vamos, yo sí que lo he pensado, sobre todo en estos 2 últimos años. Por eso no lo centro todo en el coronavirus, porque creo que la situación que tenemos en atención primaria del coronavirus viene de los últimos muchos años. Yo desde que llevo en esto, ya mi tutora lo comentaba estos mismos problemas y yo 20 años después sigo hablando de lo mismo. Entonces la sensación que tienes es que efectivamente yo a veces pienso que me he equivocado, que... Luego lo repiensas y como, vamos, yo creo que casi todos los médicos somos muy vocacionales y hemos elegido esta especialidad, pero yo sí que lo he pensado, que me he equivocado de carrera y que a lo mejor tendría que estar haciendo otra cosa. Y lo de marcharme también. También yo he trabajado en proyectos de cooperación y he pensado muchas veces que bueno, porque mi vida personal ahora no me lo permite, pero en intentar que, supongo que también, y tiene todas sus cosas malas, ¿no? Pero sí, la sensación que tienes es de este no es mi sitio, yo no quiero ser médico para esto. Si pudieras elegir, ¿cómo sería tu jornada laboral ideal para poder atender correctamente a los pacientes, para así tener también una buena salud mental y física? Pues hombre, lo que llevamos reivindicando muchos años, más tiempo por paciente,
O sea, pedimos mínimos 10 minutos por paciente, que si pudiera ser algo más en algunos casos, pues fenomenal. Tener un máximo de 30 pacientes, que yo creo que ya son bastante al día. Poder tener tiempo de tener sesiones médicas y poder dedicarte a estudiar y hacer algún proyecto de investigación, que es completamente imposible porque prácticamente nuestro tiempo es asistencial. Entonces yo creo que es más tiempo por paciente y menos pacientes para poder hacer una atención de mayor calidad y que yo me pueda entretener en hablar con un paciente el tiempo que necesite. Que lo hacemos ahora, a costa, claro, de que sabes que los de fuera tienen que estar esperando y de que no tienes tiempo ni para estudiar, ni para hacer docencia, ni para hacer nada. Yo, por ejemplo, era tutora de estudiantes y lo he dejado, porque es que me parece completamente inviable que nadie aprenda nada en una consulta donde tienes 50 pacientes o más, con llamadas telefónicas entre medias, o te llaman de la sala de urgencias o tienes que hacer avisos. Así no puedes enseñar a nadie. Entonces yo creo que es eso, tiempo por paciente y menos paciente para poder atenderles con la calidad que se merecen tanto ellos como nosotros en nuestro trabajo. ¿Qué soluciones a corto plazo necesita la atención primaria y qué futuro le ves? Pues yo creo que lo que necesitamos ahora es personal. Cubrir las personas que están de baja, por ejemplo, o sea, cubrir las ausencias de las personas que no están trabajando mínimo y aumentar plantillas en algunos sitios para disminuir la ratio en cada consulta. O sea, yo creo que eso sería digamos que recursos humanos y recursos materiales, pero sobre todo recursos humanos. Yo creo que es lo que necesitaría ya, o sea, que no haya consultas sin suplir, tanto, digo medicina porque es mi especialidad, pero de enfermería pasa igual. O sea, que no hubiera consultas de profesionales que si está de baja o está de vacaciones o está en un curso se queden sin cubrir y sus pacientes tengan que ser repartidos. Y yo creo que principalmente eso y tiempo con los pacientes. Y el futuro, pues si seguimos así, pues igual de mal que hasta ahora. O sea, seguiremos quemándonos, acabaremos con bajas porque no podremos trabajar en estas circunstancias y no sé, yo no quiero pensar que esto se pueda perder, porque yo creo que para destruir esto, pero vamos, que no sé, es que si sigue así, yo creo que, hombre, evidentemente sigues trabajando porque es tu trabajo y es lo que sabes hacer. Y no te puedes ir a hacer otra cosa, o no todos tenemos la posibilidad de cambiar de trabajo, ¿no? Y sigues ahí porque es lo que tienes, pero con cero ganas de trabajar, la verdad. Entonces, pues no sé, el futuro me parece que es muy incierto y poco oscuro, ¿no?